Bendiciones, bienvenidos a la taza de café perfecta con el perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Gracias por acompañarnos, como digo siempre, gracias de verdad a quienes nos acompañan y nos colaboran escuchando la palabra de Dios para poder construir vidas mejores, un ambiente mejor, aprender a agradar a Dios, porque esa es la intención, por lo menos con la simple lectura o la escucha de la lectura del versículo que se aborda o los versículos que se abordan en este espacio. Creo de que ya nos están alimentando siempre y cuando, tal cual lo he dicho siempre, dispongamos nuestra mente y nuestro corazón. Ese día vamos a hablar de algo que es bien importante que evaluemos, ¿verdad? Claro, o tal como lo he expresado anteriormente, la evaluación siempre la hago principalmente desde mi punto, desde mi posición. Lo hago tal cual, ¿verdad? Hago un escaneo, hago un análisis, hago una resonancia magnética, diríamos, ¿verdad? Para los médicos conocen eso, en el sentido de escudriñar, ¿verdad?, lo más profundo de nuestro corazón y verificar si esto verdaderamente está sucediendo en nuestras vidas y si lo hemos evaluado en algún momento, ¿verdad?, para poder determinar si estamos cayendo en esta situación, si no lo estamos haciendo, o si realmente pues estoy siendo objeto yo de encontrarme con una situación similar. Bien, sin más ni más, mis hermanos, y sin querer prolongar la introducción, quiero que me haga el favor de acompañarme a la primera epístola de Corintios en el capítulo 10, versículo 32. Epístola, ¿verdad? Para los que yo sé que la gran mayoría lo entiende y lo comprende, pero una epístola es una carta, es una misiva. Cuando yo me refería en una taza anterior a que la epístola de Judas era una auténtica epístola, decía, es una carta auténtica en el sentido de su corta texto, ¿verdad?, que aparece ahí desarrollado. Estas son un poquito más extensas y tienen una saturación de información que puede ser evaluada, valorada, interpretada de diferentes maneras, dependiendo del momento probablemente en el que cada uno de los que lo lea lo está pasando. Pero este día, tal cual les decía, capítulo 10, versículo 32. Y dice la palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Palabra de Dios. Lo volvemos a leer, ¿verdad? Y decimos: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Bien, mis hermanos, estamos hablando de no ser tropezadero. La palabra piedra de tropiezo inclusive aparece dicha desde nuestro Señor Jesús en sus exposiciones, tal cual lo hacía, y era una advertencia que se le hace. Yo decía en una ocasión también, hablando de los followers o los follow me, en cuanto a los que somos seguidores de Jesús, más que seguidores debemos de ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Porque un seguidor realmente no asume ningún compromiso, pero un discípulo sí. Y en ese sentido, mis hermanos, es necesario que al hablar de tropiezo, de piedras de tropiezo, nos valoremos nosotros en primer lugar si estamos siendo piedra de tropiezo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Una piedra de tropiezo, mis hermanos, ¿verdad? Son, si lo vemos gráficamente, todos aquellos obstáculos, ¿verdad?, que tienen una materialización. Ya todos conocemos una piedra y que como tal es un obstáculo en el camino. Cuando nosotros encontramos esos obstáculos, viene alguna situación confusa porque hay que buscar alguna alternativa para poder superar ese obstáculo. En ese sentido, mis hermanos, la vida cristiana madura nos permite a nosotros también algunas libertades, ¿verdad? Y que muchas veces parecen contrarias
a lo que la palabra de Dios está diciendo. El problema es que cuando esas libertades pasan a ser un libertinaje, entonces definitivamente cuando hay personas alrededor nuestro y ven nuestra conducta, ven nuestro hacer, que está desbordándose por un lado que se supone que no debe de ser el actuar, el caminar, el conducirse en la vida de un cristiano, entonces definitivamente la gente empieza a dudar. Entonces ya usted y yo nos volvemos en ese tropiezo, en ese proyección de confusión en la mente de las personas que están ahí. ¿Y qué es lo que dice el versículo? No seáis tropiezo. Aquí incluye, dice, a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es decir, es un abarque enorme lo que está diciendo. No es solamente en tu casa, no solamente en el área laboral, no es solamente donde tú estudias, es en todas partes, ¿verdad? Y principalmente, obviamente, tal y como lo dice aquí, está hablando de etnias, tal como lo dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, ¿de qué manera yo puedo ser un tropiezo de Dios? Probablemente, ¿verdad? Nosotros, cuando hablamos de tropiezos, estamos hablando de situaciones que son como muy evidentes, ¿verdad? Muy evidentes, por decir algo. Un alcohólico, un drogadicto, alguien que ejerce la prostitución, la homosexualidad, cosas que se afloran. Eso no se puede ocultar. Usted, un alcohólico, no puede decir que no está borracho, ¿verdad? Un drogadicto no puede ser que no esté drogado. Los efectos de esas sustancias definitivamente son evidentes. La conducta de una persona que se prostituye es evidente. Bueno, en algunas ocasiones, algunas veces, pues sí logra como camuflajearse muy bien esa situación, pero estoy hablando de aquellas condiciones en las que ya no se respetan códigos, ya no se respeta definitivamente ninguna norma ni cristiana y mucho menos moral, ¿verdad? La homosexualidad igual, ¿verdad? O sea, es cosas que usted no puede venir como a dudar, ¿verdad? A veces nos metemos en esos temas, pero morbosamente. Sin embargo, ¿verdad? Habrá otras cuestiones que no son tan evidentes, ¿verdad? Hablo, ¿verdad? Por ejemplo, los que somos o tenemos sobrepeso, ¿verdad? Ya iba a decir otra palabra, pero hoy todo es discriminación, hoy todo es calificado de una manera diferente, pero hablemos de los que tenemos sobrepeso. ¿Cómo podemos ocultar el sobrepeso? Ahí está, ¿verdad? Y sabemos que uno de los pecados, ¿verdad?, que se cuentan dentro de esa lista de pecados capitales que muchos conocemos, pues definitivamente está ese tema que realmente, pues repito una vez más, es evidente, pero muchas veces también, ¿verdad?, nosotros cometemos algunas situaciones o vivimos estilos de vida que definitivamente no reflejan ninguno de las características de los perfiles que acabo de mencionar, pero que definitivamente entorpecen y llevan a la confusión a las personas porque no se espera que tengamos ese tipo de conductas. ¿Y en qué sentido estamos nosotros siendo piedras de tropiezo? Pues la verdad de las cosas, como decía por ahí un eslogan, ¿verdad? Las personas que no leen la Biblia nos leen a nosotros, y cuando leen una versión equivocada, muchas veces la gente lo que manifiesta es precisamente no querer nada de lo que no conocen, indiscutiblemente, porque usted y yo estamos llevando a esa confusión a las personas por esos liberalismos que tratamos de vivir dentro de la iglesia de Dios. Y es así, mis hermanos, ¿verdad? Como debemos de entender nosotros que ser piedra de tropiezo es ser enfáticamente esa persona que hace que otro caiga o se tambalee. Y esto sucede, me estaba refiriendo inicialmente a personas que probablemente no conocen ni de las cosas de Dios ni a Dios, ¿verdad? Personas inconversas, y son personas que lejos de nosotros ser un obstáculo, deberíamos de ser la luz
que los conduce precisamente a abrir su mente y su corazón para poder recibir esa bendita salvación. Pero muchas veces somos más oscuridad, ¿verdad? Que lo lleva precisamente a decir qué es lo que está pasando acá, o sea, qué sucede, es esto, ser cristiano. Y muchas veces también la gente creyendo que esas permisibilidades que usted y yo nos tomamos son correctas y permitidas por Dios, porque no buscan ni a Dios ni las cosas de Dios, ni se fundamentan en la bendita palabra. Entonces van adoptando estilos de vida dentro de la iglesia que según ellos están glorificando y exaltando el nombre de Dios, y definitivamente eso está muy lejos totalmente de verdaderamente pues ser un genuino hijo de Dios, un adorador, una persona que verdaderamente busca agradarlo. Y es en ese sentido de que decía, pues lo traemos al mundo, pero también dentro de la iglesia. Dentro de la misma iglesia nosotros muchas veces hacemos que la gente tambalee, y no solamente entre nosotros, mis hermanos, eso va desde pastores, líderes, servidores, o sea, quienes se supone que de alguna manera, ¿verdad? Tenemos una vida que verdaderamente está siendo más transformada que los demás que están en el camino, y que tenemos una vida consagrada y devota precisamente a el mandamiento que Dios nos ha dado, a tener esa actitud de obediencia y a tener un testimonio que verdaderamente refleje la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero entendamos eso, mis hermanos, una piedra, tal como lo decía, es algo que se encuentra en el suelo, es un objeto que interfiere con la libertad de espacio, que hace que usted y yo tengamos que desviarnos del camino. En ese sentido, mis hermanos, porque si no lo hacemos, tropezamos con ella. Entonces, lo que es necesario acá es tener bases y fundamentos, porque si yo no tengo bases y fundamentos, indiscutiblemente voy a tropezar, me voy a caer. Si yo no mantengo una vida de oración, una vida de congregarme, ¿verdad? Como tal y cual lo manda la palabra, una vida de ayuno, una vida que refleje verdaderamente una comunión a través de la lectura de Dios, que es de la forma en la que nosotros lo conocemos a Él, más que pedirle, más que hacer invocaciones en las que estamos presentándole a Él las situaciones que o situaciones adversas, o situaciones que nos dificultan el caminar. Venimos nosotros, mis hermanos, a tergiversar toda esa situación y conocer a Dios verdaderamente a través de la palabra. Es lo que nos conduce precisamente a darnos cuenta de qué manera yo puedo evitar el pasar sobre ese obstáculo que me encuentro en el camino. Pero si definitivamente no estoy cultivando esa vida, mis hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios declara que ningún hombre hablará a otro hombre de quién es Dios, porque todos le conoceremos. Eso es parte del nuevo pacto. Sin embargo, todo, mis hermanos, necesita ser alimentado o activado, podríamos decir, y es la única forma el alimentarse de la palabra de Dios. No hay otra forma. Y sin embargo, en el fondo del corazón de cada persona sabemos si algo es bueno, si algo no es bueno, sin probablemente llegar a pensar si es bueno porque a Dios le agrada o si no es bueno porque a Dios le desagrada. Sin embargo, hay algo dentro de usted y de mí que sabe que eso no es correcto. Definitivamente el proceder, lo que sea, mis hermanos, póngale usted al pecado de la letra A a la letra Z el nombre, ordénelo en orden alfabético, y usted sabe, usted lo sabe perfectamente. Cuando usted pregunta, ¿es esto pecado?, usted desde ese momento ya se está respondiendo, porque yo no puedo venir a alegar ignorancia, ¿verdad? La ley, nuestra ley en nuestro país consagra uno de los artículos que dice precisamente que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Aunque usted no haya leído el código, que no haya leído la Constitución, que no haya leído el decreto, que no haya leído el acuerdo, eso a usted no lo exonera de la responsabilidad que puede incurrir por haber incumplido con lo que esa ley, ese mandato está diciendo. De igual manera, mi hermano y mi hermana,
No tenemos excusa. Dice Romanos, somos inexcusables, mis hermanos. Aquí tenemos una bendita palabra de Dios, que es la que nos está dando la guía, la dirección, la exhortación, la promesa y todo lo que usted ya sabe, como tal digo, el amor de Dios en sí, el conocimiento de Dios. Entonces, cuando yo también, mis hermanos, elijo la piedra de tropiezo, es otro problema mucho más grande, ¿verdad? Porque muchos, mis hermanos, probablemente accidentalmente nos encontramos con la piedra de tropiezo. Llámese como se llame, identifíquelos usted alrededor de su vida, pero de verdad identifíquelos. No sea bondadoso al querer decir, no, pero es que él es bueno, no, pero es que ella, fíjese que, sí, pero es que ella tiene esa característica, fíjese que él tiene esto. No, lo que es piedra de tropiezo en razón y en el sentido de que nos va a hacer a nosotros errar en el camino, nos llevará a esa confusión. Pero hay situaciones, mis hermanos, donde la piedra de tropiezo no es un incidente. Muchas veces usted y yo andamos buscando dónde tropezarnos, ¿verdad? Que esa es una cuestión totalmente diferente. La palabra de Dios nos está diciendo, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pero, mis hermanos, también es necesario que razonemos que muchas veces nosotros, repito una vez más, somos los que buscamos dónde tropezarnos. No, mis hermanos, todo lo que nosotros hagamos en ese sentido es necesario que lo evaluemos, valoremos y pues se nos ha hablado infinidad de veces de las consecuencias que puede generar eso, porque toda reacción que suceda en nuestras vidas, mis hermanos, indiscutiblemente, ¿verdad?, tendrá una consecuencia. Y lamentablemente, ¿verdad? Yo sí, eso sí, lo tengo bien claro. Yo sé que han habido consecuencias en mi vida por mis actos equivocados y erróneos. Y muchos de ellos, mis hermanos, no en ignorancia, sino que deliberadamente. Eso sí, yo lo reconozco perfectamente y he pedido perdón precisamente por eso. Pero muchas veces queremos venir a argumentar, ¿verdad? Que no sabemos, que no conocemos. Y en ese sentido, mis hermanos, repito una vez más, nadie puede alegar ignorancia, pero aparte de que no puede alegar ignorancia, mis hermanos, la consecuencia que vendrá no le llame prueba. Porque esa es la gran equivocación que mucha gente, voy a hacer alguna alusión, ¿verdad? A gente que escucha que dice, estoy emprobado, hermano, o estoy emprobada, hermano, hablando de que están bajo un proceso de prueba. Pero, mi hermano, usted y yo debemos de aprender y tener el valor y el coraje de aceptar cuándo verdaderamente es una prueba y cuándo es una consecuencia de nuestros actos desatinados, cuándo ha sido consecuencia de probablemente una piedra de tropiezo o cuándo ha sido una consecuencia de mi persona ir a buscar esa piedra para tropezarme. Espero que esa reflexión esta mañana pues le sirva tal cual me ha servido a mí, porque sí, yo verdaderamente he evaluado si he sido piedra de tropiezo, ¿verdad? Y he evaluado también quiénes son las piedras de tropiezo que están alrededor mío, que indiscutiblemente no debo de ser bondadoso ni gentil con esas situaciones, mis hermanos. Debemos de ser radicales y cortarlas y evadirlas hasta donde nosotros podamos. De lo demás, el Señor nos dará la fortaleza. Recuerde que dice que la carne es débil, pero no nos quedemos hasta ahí, sino que es necesario que nos mantengamos en una oración permanente, constante y estable, con un estilo de vida que verdaderamente honre y glorifique a nuestro bendito Padre Celestial. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.